tratar de explicar un poquito el contexto de la lucha antiimperialista aquí en la ciudad de Valencia. Y para eso es necesario empezar en los años 80, las movilizaciones enormes que hubo contra las bases norteamericanas en el territorio, unas que reclamaban bajo el lema OTAN no, bases fuera, que aún hoy todos queda ahí, ¿no? Reclamaban la paz, reclamaban el desarme, reclamaban sobre todo la soberanía del territorio frente a las bases militares norteamericanas, que no es otra cosa que el brazo militar del imperialismo, que se rige por unas políticas de saqueo, de destrucción y de guerra. Esas importantes movilizaciones dejaron huella, dejaron un sentimiento latente que aún hoy tenemos, y ese se materializa en el internacionalismo, en ese sentimiento de respetar la soberanía de los pueblos, a decidir su futuro. En los años 90, voy a ir avanzando un poquito, en los años 90 la derrota del campo socialista marcó profundamente las fuerzas del campo internacionalista, no solo en Valencia, sino en todo el mundo, ¿no? Y luego, a partir de ahí, hay un proceso de fragmentación de todas las luchas antiimperialistas, hay un declive, ¿no? Un movimiento para atrás en la lucha de clases, de derrota de los pueblos. Por seguir avanzando, en la guerra de los Balcanes, llegamos a la guerra de los Balcanes, que duró desde 1991 hasta el año 2001, la guerra que inició eso de las intervenciones humanitarias. Todos recordaréis, las intervenciones humanitarias eran bombardeos humanitarios, las misiones guerreras de la paz. Además de la guerra mediática, generando estados de opinión favorables a esas intervenciones, a esos bombardeos, con lo cual, bueno, y el esplendor del minismo, ¿no?, que empezó por ahí en la guerra de los Balcanes, ¿no?, ni Milosevic ni la OTAN, y entonces esa falsa equidistancia que es posicionarse del lado del agresor. La respuesta en Valencia y también en el resto del Estado fue una respuesta muy escasa, totalmente escasa y totalmente fragmentada, ¿no? Sigo avanzando, llegamos a la invasión en el año 2001, la invasión de Afganistán. La excusa ahora de la intervención era la guerra contra el terrorismo, parece que hay terroristas por ahí y hay que hacerles la guerra, ¿no? Aquí ya en la guerra de Afganistán, en la invasión de Afganistán, sí que se inició cierta recuperación del trabajo unitario entre organizaciones políticas, organizaciones sindicales, organizaciones de movimientos sociales y ONGs, y se inició una estructura organizativa que se llamó Campaña contra la Guerra de Afganistán. Algunos recordaréis. Vamos avanzando, unos meses, recordar en el año 2001, en julio del 2001, el asesinato cruel de Carlo Giuliani en las movilizaciones de la cumbre del G8 en Génova. Ya en abril de 2002, al año siguiente, a raíz de esas cumbres, la plataforma unitaria mutó a otra plataforma unitaria, más o menos las mismas organizaciones, que se llamó Contra la Europa del Capital y la Guerra, otro mundo es posible. Algunos lo recordaréis seguro. La respuesta ahí sí fueron movilizaciones muy grandes. Todos recordamos la de Génova en 2001, pero también en Barcelona fueron movilizaciones enormes, y aquí en Valencia también. Muchísima gente salió a las calles a luchar contra el imperialismo. Seguimos avanzando, llegamos a la invasión de Irak en el año 2003, que ya en el año 2004 el tipo de guerra que estaban haciendo los imperialistas empezaba a mutar, y ya empezaron a combinar ejércitos con empresas de mercenarios y escuadrones de la muerte, ¿no? La estructura organizativa volvió a mutar a raíz de la guerra de Irak y se llamó Campaña Valenciana contra la Guerra. Las movilizaciones fueron gigantescas, fueron de las más gigantescas que ha habido en los últimos 20 años, seguro, y además no solo gigantescas, sino muy exaltadas. Si algunos recordaréis cómo se rodeaban sedes del Partido Popular y la gente con la vena hinchada gritándoles asesinos, asesinos, ¿no?
Esa estructura unitaria duró desde enero de 2003 hasta agosto de 2003. Y en septiembre de 2003 volvió a mutar. Más o menos las mismas organizaciones, volvió a mutar al Foro Social Valenciano. El Foro Social Valenciano, que surgió al calor del Foro Social de Porto Alegre, que muchos recordaréis también, y otros foros sociales del mundo, ¿no? A partir de aquí empieza a haber, dentro de esa estructura unitaria, choques entre distintas organizaciones, sobre todo una organización política y una organización sindical, que empiezan intentan edulcorar las posiciones anteriores del carácter capitalista, imperialista y militarista de la Unión Europea. Entonces, a partir de aquí empiezan a haber choques, hubo debates muy intensos dentro del Foro Social Valenciano, porque determinadas organizaciones pretendían instrumentalizar el Foro Social Valenciano para que en el año 2005, en el referéndum para la Constitución Europea, se pidiera el sí a la Constitución Europea. Lo cual determinadas organizaciones decían que no. Es decir, la Unión Europea es tan imperialista como los otros. Entonces, a partir de aquí, finalmente, después de todos esos debates muy intensos, finalmente el Foro Social Valenciano no se posicionó, ni sí ni no, se quedó ahí en un punto muerto, pero a partir de ahí se rompen todas las estructuras unitarias, antiimperialistas, y a partir de ese momento las organizaciones políticas, sociales y sindicales empiezan a hacer la guerra por su cuenta, nuevamente totalmente fragmentados, al calor de movilizaciones solidarias muy puntuales, y producidas eso al calor de luchas concretas de Siria, de Venezuela, de Colombia o de otros, ¿no? Promovidas además por organizaciones vinculadas a esos pueblos, ¿no? Y ahí hay un salto de 10 años, desde 2005 hasta 2015, en que no hay ninguna estructura organizativa unitaria. En 2015 nace la plataforma OTAN No País Valencià per la Pau, compuesto por muchas organizaciones sindicales, sociales y políticas, y que surge como una coordinadora de organizaciones para dar respuesta a las maniobras de la OTAN, del Trident Juncture 2015, las maniobras que realizaron aquí en el Estado español. Un objetivo que se puso esa plataforma era que no muriera ahí, que en el año 2016 siguiera esa plataforma y que no muriera ahí. Ese objetivo no se cumplió y se fue deshaciendo poquito a poco, muriendo por inanición, hasta el año pasado, en el 2018, en el que algunas organizaciones y algunas personas, a raíz de las agresiones del imperialismo a Siria, pues se volvió a reactivar un poco. Y a partir de ahí llegamos al día de hoy, ¿no? Esa plataforma se disolvió oficialmente hace un mes y medio, en diciembre, y llegamos al día de hoy en el que presentamos aquí el FAI, el Frente Antiimperialista Internacionalista, y que de alguna manera, basándonos en unos objetivos y unos criterios, vamos a tratar de cohesionar todas esas luchas que hoy en día están fragmentadas. Es decir, los saharauis van 4 y están ahí en la Plaza de la Virgen y son 4, los colombianos por otro lado también son 4, muy poquitos y totalmente fragmentados. Vamos a tratar de cohesionar todo eso con un objetivo común, que es el antiimperialismo y el internacionalismo, la solidaridad de los pueblos y respetar la soberanía de los pueblos. Entonces, esto es un espacio en construcción, un espacio de confluencia, que vamos a tratar de que sea una estructura permanente, de que no vuelvan a mutar otra plataforma y otra plataforma y otra plataforma y así hasta el final, ¿no? Es decir, una estructura que sea permanente para luchar contra el imperialismo. Y en la medida de lo posible tratar de crear un frente de masas que vayamos creciendo y que estoy seguro que tenemos un potencial enorme, más de lo que nos pensamos. Y nada más, que recordar que tenemos que forzar el miércoles que viene a hacer fuerza todos y todas,
movilizándonos en la Plaza de la Virgen a las 7 de la tarde para forzar al gobierno de Pedro Sánchez a que detenga, que cese la injerencia contra el pueblo venezolano.